Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Uniendo las piezas. El capitán del club de fútbol observó a Ichigo perfeccionar otro robo de balón, anotando su quinto gol en menos de 3 minutos desde que entró al campo. No era el más rápido ni tenía la mejor técnica, pero era bueno en la transición y un gran goleador con una potencia de piernas excepcional. Algunos estaban ligeramente sin aliento, mientras que Ichigo parecía perfectamente cómodo colocando el pie sobre el balón. El capitán del club había visto lo suficiente para determinar en qué equipo colocar al nuevo estudiante de yokai. Sus habilidades eran impresionantes a primera vista, pero se necesitaba observarlo más para confirmar definitivamente su posición. Con los brazos cruzados, no dejaba de observar a Ichigo, sino también a 2 alumnos de primer año y a uno de segundo que se presentaba por primera vez. Todos mostraban un gran potencial, aunque con sus defectos. Ichigo, sin embargo, apenas tenía problemas y poseía una resistencia superior a la de todos los demás en el campo. El capitán del club tuvo la impresión de que ya estaba en plena forma con solo verlo. Una parte de él creía que tenía algo que ver con su verdadera forma oculta, pero al mismo tiempo presentía que se trataba de algo completamente distinto. Su conocimiento y comprensión del juego le permitían saber que Ichigo probablemente había pasado tiempo en el mundo humano, donde se originó ese deporte. Ichigo, corriendo por la banda rodeado de 2 compañeros, le pasó el balón a un compañero desmarcado, quien anotó de un solo toque. La frustración creció entre los jugadores del equipo contrario, que tenían dificultades para defender. Vuelvan al centro del campo y repitan la jugada, les indicó el asesor del club, caminando de un lado a otro con una carpeta en la mano. Los jugadores de los equipos A y B se colocaron en sus posiciones, listos para comenzar de nuevo. Con el gol anterior, Ichigo y el equipo B aumentaron su ventaja, poniendo el marcador 7-2. ¿Cómo se llama?, prosiguió el asesor mirando al capitán del club. ¿El del pelo naranja? No soy muy bueno con los nombres, pero ese es Ichigo Kurosaki. Apareció en nuestra mesa ayer por la tarde, entre la segunda y la tercera hora. Me alegro mucho de que lo hiciera, porque nos ha faltado verdadero talento los últimos 2 años. Un silbido a punto de sonar le indicó a un miembro del personal que se dirigiera a la Academia Yokai, tras haber accedido a colaborar con el club. Al decidir unirse al club de fútbol, Ichigo no imaginaba que lo disfrutaría tanto. Con la vista fija en el balón, se preparó para atacar, esperando pacientemente el silbato. Maldita sea. Ahora no. Su insignia de suplente le alertaba de la presencia de un halo. Estaba al oeste, a unos 300 o 400 metros, si tuviera que adivinar. Por mucho que lo odiara, Ichigo no tuvo otra opción. Lo siento, chicos, tengo algo que atender. Salió de su posición y corrió hacia la banda. Espera, ¿a dónde vas? El capitán del club intentó interponerse en su camino. Tengo un documento importante que entregar, improvisó Ichigo. Vuelvo enseguida. Si no, debes saber que los entrenamientos oficiales comienzan justo después de clase hoy, dijo el capitán del club. Pasó junto a todos sin inmutarse, pero enseguida se percató de un detalle crucial, su mochila. Intentando despejar su mente, se esforzó por no entrar en pánico al pensar dónde la había visto por última vez. Se pasó las manos por el pelo, cerró los ojos y exclamó, «Ah, claro». Salió corriendo hacia la cafetería. Besos. Con una enorme sonrisa, Moka se movía con gracia, esquivando los numerosos latigazos de cola que Kikael lanzaba. Cada vez que él fallaba, ella respondía con un pequeño golpe o puñetazo. Podría haber terminado la pelea en cualquier momento, pero disfrutaba haciéndole creer que tenía una oportunidad real de derrotarla. Su fuerza era lo único remotamente impresionante. Debido a su lentitud, su fuerza tampoco era motivo de preocupación. Normalmente, ella terminaba las cosas mucho antes, pero hacía bastante tiempo que no despertaba. Se sentía bien por fin estirar las piernas y encontrarse en combate. Era en la batalla donde realmente se sentía viva. En ese sentido, todos los vampiros eran iguales. Pronto respiraba con dificultad, pero no como un humano. Un aliento gris oscuro salía de su boca, sus ojos se humedecieron. ¿Ya tuviste suficiente?, preguntó Moka, saltando sobre su cabeza. ¿A dónde se fue?
Miró a su alrededor, aleteando presa del terror. Kikael conocía la velocidad y otros atributos de los vampiros gracias a sus estudios, pero creía poder seguirles el ritmo con la mirada. No puede haber desaparecido así como así. Volvió a mirar a su alrededor, sin encontrar rastro de ella. Clavó las garras en la hierba y tragó saliva. Aquí estoy, feo. Su voz indicaba que estaba justo detrás, pero al girarse, seguía sin aparecer. Fue entonces cuando notó el peso extra sobre su espalda. Volviendo la cabeza al instante, allí estaba ella, sentada cómodamente con una pierna sobre la otra, las manos apoyadas en su piel escamosa justo detrás de ella. Moka se apartó un mechón de pelo de la cara guiñándole un ojo. Su gesto le aceleró el corazón, pero lo interpretó más como una burla que como una muestra de afecto. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Ella se incorporó antes de que él pudiera ejecutar su siguiente movimiento, extendiendo la pierna derecha frente a ella. Conoce tu lugar. Su pie impactó contra su mandíbula inferior, lanzándolo en dirección opuesta y haciéndolo caer de bruces contra el suelo. Eres increíble, Moka-san, pensó Tsukune en silencio. Con las manos firmemente a los costados, Hiro sintió que era amor a primera vista. No solo era hermosa, sino también una poderosa vampira de clase S. Tanto él como Kikael habían oído historias sobre Moka antes de registrarse en Yokai, pero después de conocerla en persona y presenciar su verdadera forma, la deseó aún más. Frotándose las manos, se acercó a Tsukune y Hiro, vuestro amigo sobrevivirá. La próxima vez no me lo pondré fácil. Si volvéis a molestar a Tsukune o a mí, os garantizo que no os gustará el resultado. Ahora, largaos. Moka apartó la mirada de Hiro y fijó la vista en Tsukune. Necesitamos hablar a solas. Como desees, Moka-sama, dijo haciendo una reverencia. Puso los ojos en blanco, apartando la mirada de Tsukune. Llámame Moka. Oh, lo siento mucho, no volverá a suceder, mi querida Moka, extendió las manos frente a él. Espera, ¿acaso dije querida? Quise decir Moka, sí, la simple Mok, percibió el ceño fruncido en su rostro, lo que le hizo sudar. Bueno, me largo de aquí. Salió corriendo sin siquiera mirar atrás. Esperó un par de instantes para asegurarse de que solo estuvieran ellos dos. Kikael seguía inconsciente y probablemente permanecería así al menos un par de minutos más. Tsukune, dijo, rompiendo el silencio. Sí, respondió mirándola a los ojos rojos. Podrías haberte enfrentado mejor a esos chicos. Después de todo el esfuerzo y el entrenamiento, me resulta bastante decepcionante, ¿no crees? Bueno, le puso un dedo sobre los labios para que no hablara. Dicho esto, entiendo que no tienes mentalidad de guerrero. Eres de voz suave, amable y te basta con que los demás estén bien, lo cual no tiene nada de malo. Tsukune levantó el rosario. Supongo que es hora de volver a unirlo. Me alegro de verte de nuevo, ella le impidió unir las dos partes. ¿Qué ocurre? Preguntó parpadeando un par de veces. Se mordió la lengua, intentando tragar su orgullo lo mejor que pudo. Antes de irme, hay algo, se mordió la lengua, respirando hondo. Algo que he querido hacer. Dio otro paso adelante, rodeándole el cuello con los brazos, el viento le despeinaba el cabello plateado. Sus miradas se cruzaron, y Tsukune arqueó una ceja. Me encantaría darte más de mi sangre, pero aún no me he recuperado del todo de la última sesión. Recordó el final de la primera hora. No es eso en absoluto, Tsukune. Sus mejillas se pusieron rojas. Su expresión también cambió. Estaba roja como un tomate y él no sabía qué decir ni qué hacer. Moka-san, alcanzó a decir, solo para ver cómo sus ojos comenzaban a cerrarse, acercando su rostro al suyo. Por fin. Iba a recibir un beso de Moka, pero jamás imaginó que el primero sería con su interior. Los segundos parecieron siglos mientras sus labios se rozaban. A menudo se preguntaba qué tan suaves serían sus labios contra los suyos y a qué sabría. El pensamiento de sangre le vino a la mente de inmediato, pero lo desechó rápidamente, esperando que su sabor fuera más bien a cerezas. Nee-san. Moka y Tsukune se separaron, fingiendo que nada había pasado. Kokoa se acercó desde lejos y se detuvo frente a Moka. Tenía tantas ganas de verte, Nee-san, dijo la joven vampira, rodeando la cintura de Moka con sus brazos. Tsukune no podía creerlo.
De todos los momentos, ¿por qué ahora? Dentro de la cafetería, Ichigo buscó por todas partes, pero no encontró sus pertenencias. Se preguntó si Yukari o Kurumu se las habrían llevado después de comer. Ninguna de las dos estaba cerca, y esa era la única explicación que se le ocurría. También existía la posibilidad de que alguien más las hubiera recogido. Maldita sea. No es que tenga otra opción. Negó con la cabeza y salió corriendo de la cafetería por un pasillo principal, pasando junto a varias taquillas antes de entrar en un baño. Perfecto. No había nadie. Se encerró en un cubículo, transformándose en su forma espiritual, y salió por una de las ventanas. Al este de la academia, Cocoa separó a su hermana mayor de ella. Deberías quedarte un rato para que podamos pasar el rato juntas. Quiero estar con mi verdadera hermana, no con una impostora. Ya basta, Cocoa-chan, dijo Moka, arrebatándole el rosario a Tsukune. Quizá en otra ocasión, hermanita, Moka le dio una suave palmadita en la cabeza a Cocoa mientras volvía a colocar el rosario. En ese instante, su cabello se tornó rosa y sus ojos verdes mientras caía hacia adelante en los brazos de Tsukune. Moka tardó un par de segundos en recuperarse. Hola, Cocoa, ¿cómo estás? Preguntó. Cocoa solo miró la encarnación exterior de su hermana por un instante antes de darse la vuelta, cruzarse de brazos y fruncir el ceño. Qué patética, dijo de espaldas a Tsukune y Moka. Cocoa, por favor, no seas así, dijo Moka exterior, extendiendo la mano y poniendo una mano sobre el hombro de Cocoa. ¿Has comido algo? Si no, te invito a almorzar. Moka sonrió ampliamente. Claro, lo que sea, dijo Cocoa, restándole importancia y dirigiéndose a una puerta lateral. Tsukune y Moka la siguieron de cerca, entrando juntos. Se cruzaron con Misore de camino al comedor. Besos. Ichigo mantuvo la vista fija al frente mientras surcaba los aires. Pronto aterrizó en la zona donde creía que acechaba un Hollow. Saltando de árbol en árbol, Ichigo aterrizó sobre la hierba, alcanzando su Zanpakuto. Por fin me encuentro cara a cara con el tan mencionado, aunque rumoreado, Shinigami que asiste a yokai. Pero supongo que no se puede llamar rumor cuando resulta ser cierto. Me alegro de que hayas podido venir. Justo cuando me disponía a almorzar, me di cuenta de que me faltaba mi plato principal. Ese eres tú, Shinigami, exclamó el Hollow, babeando y relamiéndose los labios. Tu energía espiritual me está dando aún más hambre. No sé cuánto tiempo más podré contenerme. El Hollow, en particular, tenía la forma de una araña, con 8 patas en total, 4 a cada lado del cuerpo. La máscara blanca como la tiza se encontraba frente a él, pero, extrañamente, no tenía cuello, según pudo observar. Sin ánimo de ofender, pero pareces fácil, dijo Ichigo, sacando su Zanpakuto de donde estaba ensartada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con fácil? El hueco saltaba arriba y abajo sobre sus 8 patas. Al venir aquí esperaba un desafío y en vez de eso te encuentro a ti. Ichigo volvió a mirar el cuerpo, bajando la cabeza con decepción. ¿Estás seguro de que no hay más como tú escondidos por aquí? Ichigo fijó la mirada en los árboles y arbustos circundantes. No vine hasta aquí solo para acabar con un Hollow en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Les mostraré quién es el Shinigami débil, gritó el Hollow, escupiendo una onda de energía por la boca que tomó la forma de una telaraña. Ichigo esquivó el ataque con un paso relámpago y reapareció tras la criatura arácnida, blandiendo su espada. Su impulso se detuvo en seco cuando el Hollow desarrolló una cola de 4 metros que se enroscó en el brazo de Ichigo que sostenía la espada. ¿Qué? Exclamó Ichigo estupefacto. No solo no podía creer que fuera capaz de construir otra parte de su cuerpo, sino que lo más impresionante era la velocidad con la que lo hacía. El Hollow hizo girar a Ichigo varias veces, lanzándolo contra un árbol para rematarlo. No mis substams, Shinigami. Pagarás tu insolencia con tu vida. Devorar tu alma de la cabeza a los pies será, sin duda, un festín de lujo. Ichigo se impulsó lentamente del suelo, adoptando una postura firme. Nada mal. Me pillaste totalmente desprevenido. Te aseguro que no volverá a ocurrir. Ichigo sonrió con un atisbo de emoción. Los Hollows no solían representar una amenaza para los Shinigamis, al menos no para los de mayor rango. Derrotar a un Hollow era pan comido para alguien como Ichigo. Muy bien, entonces bailemos.
Ichigo sonrió y se lanzó hacia el Hollow a casi máxima velocidad. En el último momento esquivó rápidamente otra de sus ondas de energía, haciéndose una buena idea de su poder al ver cómo la telaraña desintegraba un árbol por completo. Caramba, mejor no me tomo esto a la ligera, un golpe de eso y se acabó, murmuró Ichigo. Fue entonces cuando el Hollow se abalanzó sobre él, extendiendo sus dos patas delanteras en un intento de desgarrarlo. Ichigo bloqueó el ataque con la hoja de su zanpakuto. Pronto se encontraron en el aire, forcejeando para superarse mutuamente. Aprovechando la oportunidad, Ichigo cortó al Hollow de un tajo, partiéndolo por la mitad. Los restos de su cuerpo se desvanecieron en el aire. Se acabó. Se echó la zanpakuto a la espalda e inspeccionó ligeramente la zona. Si existía la posibilidad de que hubiera más enemigos cerca, pensaba eliminarlos antes de marcharse. A lo lejos sonó la campana que indicaba el fin del almuerzo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Mejor me voy antes de que llegue tarde. Salió disparado hacia la academia con la mochila aún en mente, con era su mayor preocupación, incluso más que su trabajo o sus provisiones. Si descubrían que el alma modificada era algo más que un simple peluche, podría meterse en serios problemas. En menos de un minuto entró por la ventana del baño por la que había salido hacía más de 15 minutos. Con mucha precaución, caminó lentamente sobre las baldosas, sintiendo que algo no andaba bien. Al llegar al cubículo donde había dejado su cuerpo, Ichigo se percató rápidamente de que la puerta estaba abierta. Vaya, esto no pinta bien, pensó, abriendo la puerta lentamente. ¿Qué demonios? Dio un salto hacia atrás, con el corazón a mil. Su cuerpo seguía donde lo había dejado, pero con alguien sentado encima. Ya era hora de que volvieras, dijo la persona, pasando la página de una revista que tenía delante. Ahora que te he pillado con las manos en la masa, ¿quieres empezar a explicarte? Bajó la revista de su cara. Link Link, ¿qué demonios? Gritó Ichigo. No deberías estar en el baño de chicos. ¿Y qué haces usando mi cuerpo como asiento? La visión le revolvió el estómago. Yo seré quien haga las preguntas. Primero quiero saber cómo logras separarte de tu cuerpo físico, ¿perteneces a alguna especie fantasmal? ¿Y qué es esa katana? No es una katana y no te debo ninguna explicación a ti ni a nadie. Pero lo que sí sé es que tienes exactamente 5 segundos para quitarte de encima o te convertirás en un zombi sin cabeza, amenazó, extendiendo la mano hacia atrás con los dedos aferrados a la empuñadura de su espada. Link Link sonrió simplemente, dejando caer la revista de sus manos. Nada de lo que hagas dañará a alguien que ya está muerto, además, se reclinó, apoyando la cabeza en el hombro izquierdo de él y acariciándole el pecho. Tu cuerpo es ahora mi prisionero hasta que empieces a cooperar. Olfateó su ropa y su cuello, ensanchando su sonrisa. ¿Qué colonia usas? Huele muy bien. No puedes hacer eso, eso no es justo en absoluto. No sabía que jugar limpio fuera una regla, dijo mientras le acariciaba la rodilla y subía por la pierna. Empieza a hablar o te voy a dar una paliza por todo el cuerpo, añadió con una sonrisa maliciosa. Eso es acoso sexual. Normalmente no me gusta ser brusco con las chicas, pero te has pasado. Ahora que lo pienso, ¿acaso eres estudiante aquí? No te he visto participar en ninguna clase. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras me tocas el cuerpo. Ichigo extendió la mano, agarró la muñeca de Ling Ling y la sacó del cubículo, introduciéndose de nuevo en su cuerpo. Lo primero que notó fue la rigidez de haber estado sentado en la misma posición durante demasiado tiempo. Se acabó la conversación. Lárgate de aquí o te voy a dar una paliza. Se levantó del inodoro y se estiró. Se dirigió a la salida y tiró del pomo de la puerta. Al menos dime por qué estás aquí de verdad. Ichigo se giró hacia Ling Ling y le preguntó, ¿qué quieres decir? Estoy aquí para aprender a sobrevivir en el mundo humano como cualquier otro. Puedes decir lo que quieras, pero sé que no es la verdad. Hay algo más entre manos relacionado con esas bestias de las máscaras blancas. El otro día te vi destruir una, y estoy seguro de que eso es lo que estabas haciendo hace un momento, cuando tu cuerpo quedó desprotegido. Dime qué son esas cosas y por qué están aquí. Si supiera de qué demonios estás hablando, tal vez podría ayudarte, dijo Ichigo, metiendo las manos en los bolsillos y apartando la mirada.
Era obvio que ella empezaba a atar cabos, incluso relacionándolo con los Hallows, pero compartir información sobre su misión con nadie no era una opción. Luego, añadió, abriendo la puerta de una patada y saliendo. Ling Ling apretó los puños y golpeó la pared. ¿Quién es él? Debo llegar al fondo de esto. Ichigo llegó justo a tiempo para clase cuando sonó la última campana. Para su alegría, Kurumu le entregó su mochila mientras él se sentaba detrás de ella. Me preocupaba que te la hubieran robado. De todas formas, gracias por cuidarla. Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más. ¿Tuviste algún problema? Pensó en el león de peluche que se movía y hablaba, pero recordó que ella y Yukari habían acordado no decir ni una palabra al respecto. No, ningún problema, sonrió Kurumu. Continuará. Capítulo 12, amigo. Durante toda la hora, a Ichigo le costó concentrarse. Su mente estaba dispersa, pensando en los Hallows, en Ling Ling o en que alguien más pudiera descubrir su misión. Aún así, completó todas las tareas asignadas con bastante eficiencia. Al sonar la campana por el intercomunicador, se puso de pie, recogiendo sus pertenencias, siendo uno de los primeros alumnos en salir. La academia le había empezado a gustar, y estaba seguro de que cuanto más tiempo pasara allí, más le gustaría. No sabía si era bueno o malo. Lo único que sabía que tenía que terminar rápido era su misión. Así podría volver a la escuela de su ciudad natal y estar con su familia y amigos. Sintió un tirón en la chaqueta por detrás. ¿Estás bien? Parecías muy tenso durante toda la clase, preguntó Kurumu. Estuvo sentada frente a él toda la clase, pero de vez en cuando volvía la vista hacia atrás, percibiendo la inquietud en sus ojos. No solo eso, sino que también la sentía. Estoy perfectamente bien, dijo él, devolviéndole la mirada. Le das demasiadas vueltas. Ichigo sonrió y continuó. Desde allí se dirigieron a sus respectivas clases. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo junto a una puerta entreabierta. Risas familiares provenían del interior, pero no pudo identificar a quién pertenecían. Apenas llevaba allí el tiempo suficiente para familiarizarse con cada persona con la que se cruzaba. Antes de continuar, miró hacia arriba y vio el letrero que decía estudio fotográfico. Los estudiantes seguían caminando por los pasillos en distintas direcciones, yendo al almuerzo o a su siguiente clase. Al ver que la puerta estaba sin llave, entró. Numerosos clics y flashes lo envolvieron al doblar la esquina. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Ruby Choyo recostada sobre un sofá, con otra estudiante en el borde, adoptando una pose similar. Ambas llevaban vestidos rojos a juego, subidos hasta los hombros para que se vieran sus medias de red negras. Chicas perfectas, mantengan esa pose un ratito más, exclamó Jin, tomando varias fotos desde distintos ángulos. En ningún momento se percataron de que Ichigo estaba apoyado contra una pared a un lado. Siguiendo las instrucciones de Jin, la otra estudiante saltó del borde, rodeó a Ruby y se sentó junto a ella. Luego se arrodilló sobre el sofá, se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza en el regazo de Ruby. Ambas miraron directamente a la cámara que Jin sostenía en sus manos. «Están magníficas», exclamó Jin, tomando un par de fotos más. De acuerdo, Ichigo se giró lentamente, sin tener ni idea de qué trataba toda la escena y sin importarle averiguarlo. ¿A dónde vas, Ichigo?, preguntó Jin sin mirarlo. ¿No quieres unirte a algunos de estos tragos? Jin fingió no darse cuenta de la presencia de Ichigo en cuanto entró en la habitación. Su agudo sentido del olfato, su percepción y su naturaleza de hombre lobo le permitieron reconocer a Ichigo en el instante en que abrió la puerta. Ruby-san y Taidia lo agradecerían mucho, dijo Jin, incorporándose y mirando a Ichigo. ¿Has participado alguna vez en una sesión de fotos? No, y no quiero serlo. Ichigo dobló la esquina apresuradamente y salió del pequeño estudio. Te lo pierdes, gritó Jin, aunque estaba seguro de que Ichigo no podía oírlo. Al final del pasillo, Ichigo entró en la clase de cocina y se sorprendió al ver a Moka. Ella se sentó junto a Tsukune en el mismo lugar que él había ocupado el día anterior. Detrás de ella estaba Fan Fang, con Yukari enfrente, en la segunda fila. No tenía ni idea de que estuvieras aquí, dijo Moka, levantando la vista al oír su voz. ¿Te has cambiado a esta clase? Siempre ha formado parte de esta clase, dijo Tsukune antes de que ella tuviera la oportunidad.
La única razón por la que Moka-san no estuvo aquí el primer día fue por el incidente de ayer que la llevó a la enfermería. Kurosaki-kun, toma asiento para que podamos empezar, anunció el instructor. Ichigo, sin pensarlo mucho, se sentó detrás de Fan Fang, preguntándose si esta persona habría tenido la oportunidad de hablar con su hermana recientemente. O, más concretamente, después de su encuentro con ella en el baño. Por la cercanía que parecían tener, estaba seguro de que Fan Fang lo sabía todo sobre el incidente. El instructor caminaba de un lado a otro frente a cada fila, repartiendo hojas con las instrucciones. Lo primero que haréis hoy será hornear un pastel. A diferencia de ayer, trabajaréis individualmente. En cuanto a las dimensiones, el pastel final deberá medir aproximadamente 35 por 28 centímetros. No solo se os calificará por la calidad del pastel, sino también por la presentación profesional que logréis con el glaseado proporcionado. Qué patético, dijo Ichigo, provocando la risa de 3 chicas junto con Yukari y Moka. El señor Bauer se rascó la sien haciendo una mueca a Ichigo, no he entendido el chiste. ¿Te importaría compartir con la clase que es tan gracioso? Casi todos lo miraron. En el instituto, en el mundo humano, nunca solía llamar la atención, sobre todo en clase. Debía de tener algo que ver con la mala suerte, porque en el mundo yokai era todo lo contrario. No es ninguna broma, dijo Ichigo, molesto por tener que repetirse, ya que siempre caía en la misma trampa. Me callaré. Apoyó las manos sobre la mesa. Buen chico, eso es lo que me gusta oír, sonrió el instructor mientras repasaba los pequeños detalles restantes. Después, todos lo siguieron a la cocina. Esto es más del estilo de Yuzu, pensó Ichigo, refiriéndose a su hermana mayor. Al pensarlo, sonrió mientras entraba en la cocina junto a los demás. Cada estudiante encontró un puesto de trabajo libre, a la espera de nuevas instrucciones. Tendrán casi toda la clase para completar esto, pero los últimos 20 minutos los dedicaremos a revisar cada pastel individualmente para puntuarlo. Administren bien su tiempo y hagan un buen trabajo, pueden comenzar. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. El señor Bauer tomó asiento en un rincón del salón, lo que le permitió observar bien todo lo que sucedía. Ichigo tragó saliva mientras vertía la mezcla para pastel en el gran tazón de vidrio, cascaba 3 huevos y los colocaba encima. A cada lado estaban Moka y Fan Fang. A su alrededor, parecía que todos trabajaban mucho más rápido, pero pensó que era solo su imaginación. A su izquierda, Moka notó la falta de seguridad en su rostro. Le puso una mano en el brazo, no te preocupes demasiado. Cuanto menos pienses en ello, estoy segura de que el tuyo será uno de los mejores. Ichigo sintió que su confianza aumentaba, o resultar ser el peor. Fan Fang se burló. Dice el tipo de la sopa con sabor a pantano, comentó Ichigo. Ahora era Yukari quien se reía desde el otro lado de la habitación, aún capaz de oír su conversación. Por favor, chicos, no discutan, imploró Moka. Fan Fang estaba a punto de decir algo más, pero se contuvo con todas sus fuerzas. Moka suspiró aliviada, pero le molestaba que hubiera 2 puestos de trabajo entre ella y Tsukune. En cuanto entraron en la cocina, lo apartó de la vista un segundo y todos los puestos a su alrededor ya estaban ocupados. A partir de ese momento, Ichigo se aisló, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor. Pensar en cómo les iba a los demás solo lo retrasaría. Con una idea para diferenciarse de los demás, sacó un paquete de mantequilla de maní del armario superior. Con un cuchillo del armario inferior, la mezcló con los 3 huevos y la harina para pastel, añadiendo medio vaso de agua. El especial Kurosaki de mantequilla de maní, pensó con una leve sonrisa. Recordando que tenía un pequeño paquete de M&M sin abrir en el bolsillo delantero de su mochila, Ichigo decidió añadirlo también. Con todos los ingredientes listos, los mezcló. Ni siquiera 10 minutos después, vertió la mezcla en un molde y lo metió en el horno. Cruzó los brazos apoyándose en los armarios. Para él, lo más complicado aún estaba por venir. Darle al pastel un aspecto profesional con el glaseado no sería tarea fácil. Durante la media hora de espera, tomó notas, anotando algunas ideas sobre qué camino seguir. Ichigo, con un guante de cocina, sacó el molde y lo colocó sobre la encimera. Con el boceto y la idea ya definidos, se puso manos a la obra de inmediato. Cubrió toda la superficie superior con glaseado de chocolate.
Con el glaseado blanco en la otra mano, cubrió los bordes exteriores y, con el verde, escribió, especialidad de Ichigo, en el centro. El resultado final le dibujó una sonrisa en el rostro, le había quedado mejor de lo que esperaba. Justo cuando se dio la vuelta, Yukari se acercó a él con una bandeja en la mano. ¿Están listos para ver mi obra maestra?, preguntó mirando tanto a Fan Fan como a Ichigo. Adelante, vamos a verlo, respondió Ichigo. Yukari retiró de inmediato la tapa de la sartén plateada. ¿Qué demonios?, exclamó Ichigo, retrocediendo de un salto con los ojos muy abiertos. Fan Fan tenía una expresión similar, ninguno de los dos podía creer lo que veían. Era una verdadera obra de arte, pero no era eso lo que los tenía tan nerviosos. Ichigo se rascó la cabeza, intuyendo que Fan Fan no iba a decir nada, así que habló él mismo. Está genial, pero, replicó Ichigo, conteniendo la risa, ¿por qué se parece tanto a Tsukune? Señaló una sección específica en la esquina inferior derecha. Eso se debe a que es una tontería. Ichigo no pudo contener la risa, incapaz de evitarla, pero no estaba solo, pues Fan Fan se le unió rápidamente. Yukari los fulminó con la mirada y, al instante siguiente, dos tinas doradas cayeron del cielo, golpeando a Ichigo y a Fan Fan por encima de sus cabezas. ¿A qué vino eso? Ichigo se frotó el ojo, que ahora le lloraba. Ya te dije que me gustaba, así que ¿por qué hiciste eso? De repente, Moka apartó a Yukari de un empujón y les mostró su pastel a Ichigo y Fan Fan. El mío está mejor, ¿verdad?, preguntó Moka con mucha energía. Al igual que Yukari, ambas pudieron darse cuenta de que había intentado colocar a Tsukune sobre el suyo usando glaseado. Se supone que ese es Tsukune, Ichigo señaló el centro. Si es así, no lo has conseguido. Moka gimió y bajó la cabeza con disgusto, mientras Yukari reía victoriosa. Fan Fan, dándole un golpecito juguetón a Ichigo en el hombro, negó con la cabeza, no deberías haberlo dicho así, ahora la has herido. Yukari se apartó del grupo y miró a cierta persona, me pregunto qué pensará Tsukune de mi pastel. Sonrió y se marchó sin la menor vacilación. No, quiero que vea el mío primero. Moka salió corriendo tras ella. Ichigo volvió a reír mientras se pasaba una mano por el pelo, esas chicas no tienen remedio. En los siguientes 15 minutos todos terminaron y, a partir de ese momento, cada uno recibió una puntuación y se le permitió llevarse el pastel al finalizar la clase. Ichigo guardó su pastel en su casillero habitual del pasillo, dentro de un recipiente de plástico. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que se movía con más intensidad de lo normal. Intentando ignorar a la peculiaridad del mat, entró en los vestuarios del gimnasio. Se quitó la ropa y se puso unos pantalones cortos negros que le llegaban 6 pulgadas por debajo de las rodillas y una camiseta blanca. Como todos los demás, entró al gimnasio y se sentó en su lugar asignado. Cerca de la entrada principal entró Moka, vestida con una camiseta gris y pantalones cortos verde oscuro. Llevaba el pelo recogido en un moño con una pajarita azul celeste. Ah, claro, pensó Ichigo, casi olvidando que ella también estaba en la clase. Debido a las lesiones que sufrió durante el almuerzo del día anterior, Moka no se había vestido ni participado en el primer día de clase. Hola, Ichigo, dijo ella, saludando con la mano mientras corría hacia él. Él hizo lo mismo cuando ella se sentó frente a él. Ninguno de los dos tuvo mucho tiempo para intercambiar palabras, ya que la clase comenzó rápidamente. Empezaron con estiramientos, como en la primera clase. Mientras Moka se agachaba para estirar la espalda y las piernas, Ichigo se encontró mirando fijamente su trasero. Para colmo, llevaba shorts. Le quedan tan ajustados. ¡Qué provocativos! Espera, ¿qué demonios estoy pensando? Yo no soy así. No soy un pervertido. Contempló la posibilidad de enfadarse consigo mismo. Pensamientos impuros se colaron lentamente en su mente, los cuales intentó bloquear con otros. El sudor le corría por la sien. ¿Qué me pasa? Apenas la conozco. No debería estar pensando en ella. ¿Está todo bien? Te ves muy tenso. Ella lo miró desde entre sus piernas. ¡Guau, qué flexible es! Ichigo, contrólate. Luchó contra sus demonios internos, respirando hondo. Estoy bien, respondió con 2 palabras. Ella apartó la mirada, se irguió y comenzó a girar la cintura en círculos.
Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al sentir cómo la excitación crecía en él, reprimiendo un impulso en su entrepierna. Esos shorts deberían ser ilegales. Apartó la mirada rápidamente antes de que la situación empeorara, mientras hacía algunos estiramientos. Tras los 10 minutos de estiramientos, la clase continuó con el profesor de gimnasia guiándolos afuera, donde les asignaron la tarea de correr 1 milla. Al ser la primera vez, sus tiempos no se registrarían en la calificación. Al sonar el silbato, todos salieron corriendo. Moka se colocó junto a Ichigo, siguiéndolo a paso firme. Si no tienes planes después de clase, podríamos quedar. Me refiero a Tsukune y a los demás también. Ichigo continuó corriendo con la mirada fija en ella y, a la vez, delante de él, me gustaría, pero tengo entrenamiento de fútbol. Oh, está bien, respondió ella de inmediato, con mucha alegría. Me sentaré en las gradas y lo veré. Espero que todos los demás también estén allí. Eso es muy amable de tu parte, Moka, pero no tienes por qué. Con mucho gusto, le interrumpió. Además, para eso están los amigos. Ichigo no pudo ocultar una sonrisa al oírla decir que eran amigos. Le produjo calidez, consuelo y, sobre todo, aceptación. Gracias, Moka. Ella simplemente le guiñó un ojo mientras avanzaban a paso constante, encontrándose en algún punto del sector central de los corredores. Continuará. CHP-13 se volvió contra los aliados. Sonó la campana final, dando por concluida la jornada. Ichigo caminaba por los pasillos, deteniéndose en su casillero para sacar algunos libros que necesitaba para completar tareas. En general, se mantuvo apartado, saludando solo de vez en cuando a los compañeros que lo hacían primero. Dejando escapar un largo suspiro, regresó a su dormitorio, dejando sus pertenencias sobre la cama y abriendo también su mochila. Al hacerlo, el león de peluche salió corriendo, saltando sobre las almohadas. Ya era hora de que terminaran las clases. Esto se estaba derrumbando. ¿Y ahora qué? ¿Podemos hacer algo divertido? Ah, ya sé. ¿Qué tal si sales a buscar Hallows y yo te llevo a dar una vuelta por el campus? Tenía que haber muchas chicas guapas por ahí y él estaba deseando deleitarse con todas ellas. Soltó una risita maliciosa, apenas pudiendo contenerse, pero sabía que tenía que reprimirla o Ichigo descubriría sus intenciones enseguida. Eso no va a pasar, dijo Ichigo mientras caminaba hacia la puerta. Tengo entrenamiento de fútbol y no quiero que andes por ahí causando problemas, por eso te quedarás aquí. Digamos que apareciera un Hollow de la nada, Ichigo señaló la insignia de Shinigami que llevaba en el cinturón. Tengo esta maravilla para transformarme en su forma espiritual. En otras palabras, no me necesitas y solo eres útil durante el horario escolar. Pero entonces Ichigo recordó todo el aprieto que rodeaba a Ling Ling y su habilidad para verlo en forma espiritual. Que con tomar el control de su cuerpo disminuiría las sospechas, pero solo un poco. Si alguien lo veía corriendo en forma espiritual mientras su cuerpo físico estaba a la vista, solo surgirían más preguntas. Pero sin usar un alma modificada, su cuerpo quedaba inmóvil y desprotegido. De cualquier manera, ambas opciones tenían problemas. Sabía que Ichigo estaba absorto en sus pensamientos con solo mirarlo. Luego, te veo cuando regrese, dijo Ichigo, tomando una decisión mientras abría y cerraba la puerta. Espera, eso no es justo. Gritó saltando de la cama. Corrió hacia la puerta, dando puñetazos y patadas con todas sus fuerzas. Su pequeño cuerpo de peluche no le servía de mucho, sus intentos apenas se oían al otro lado. Ichigo no sabía exactamente dónde reunirse con los anfitriones del club, así que regresó al mismo campo donde habían practicado un rato antes. Para su suerte, todos los miembros del club, incluyendo al capitán y al asesor, estaban allí. Me alegro de que hayas podido venir, Ichigo, dijo uno de ellos, chocando los 5. Algunos pensábamos que no vendrías. No tienes que preocuparte por nada de eso, estoy totalmente dispuesto. Después, su mirada se dirigió a las gradas y allí estaba ella. Moka llevaba su uniforme escolar de siempre, con el pelo suelto hasta la cintura, como casi siempre. Junto a ella estaba sentada Yukari, ambas chicas saludaban con la mano, y él les devolvió el saludo. Aparte de ellas, no había rastro de los demás. Kurosaki, ven aquí, gritó alguien.
Apartó la mirada de las dos chicas y fijó la vista en un chico de aproximadamente 1,90 metros que llevaba una gorra verde oscuro, una chaqueta azul y tenía barba y bigote. Ichigo supuso que era parte del personal del colegio. Parece que son de tu talla, pero si te quedan demasiado grandes o pequeñas, no dudes en decírnoslo. Te las cambiaremos enseguida, le informó el chico, entregándole una camiseta y unos pantalones cortos deportivos yokai. Ichigo tomó la ropa y se la probó para hacerse una idea de cómo le quedaría. Gracias, me vendrán bien. No es obligatorio que las lleves puestas hoy, pero sí en los entrenamientos posteriores y en los partidos reales. Te tengo, respondió Ichigo. Dobló la camisa y los pantalones cortos y los dejó junto a un árbol cercano, ya que había decidido no llevar su mochila. ¿Cuánto falta para que empiecen a jugar? Me estoy aburriendo de estar aquí sentado, además, preferiría estar con Tsukune. Yukari se inclinó hacia adelante haciendo un puchero. Ahora que lo pienso, ¿dónde está Kurumu? Recordó que la Sukubo había dicho que vendría al entrenamiento de Ichigo, pero no la encontraba por ningún lado. Esto la hizo pensar que Kurumu andaba por ahí intentando seducir a Tsukune. Yukari no soportaba la idea. Espera, ¿a dónde vas? Si quieres quedarte aquí y ver a Ichigo, eres bienvenido, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras Kurumu-chan o cualquier otra persona se aprovecha de Tsukune. Moka agarró a Yukari por la muñeca, está sacando conclusiones precipitadas. La clase apenas ha salido, dales tiempo a ella y a los demás para que lleguen. Haz lo que quieras, pero me voy. Yukari se apartó de Moka y bajó de las gradas. La vampira sintió la tentación de seguirla, pero al ver a Ichigo, recordó la promesa que le había hecho. A pesar de lo difícil que fue, se quedó donde estaba. En el campo, los miembros del club comenzaron con estiramientos y luego se dividieron en equipos. Tras otros 5 minutos de calentamiento, el equipo asignado a Ichigo se dirigió a la parte central del campo, el balón de fútbol se colocó entre el equipo contrario y el suyo. Cada equipo esperó pacientemente el silbato y, cuando sonó, se lanzaron al balón. El equipo se tomó el control y se dirigió hacia la portería del equipo A. A menos de 10 metros de la red, el jugador con el balón se lo pasó a Ichigo, quien marcó. «Vamos, Ichigo», exclamó Moka, poniéndose de pie y aplaudiéndolo. Casi siempre que había pasado por delante del club de fútbol en años anteriores, ambos equipos tardaban una eternidad en marcar. Además de ella, había otras 13 personas sentadas en las gradas. El equipo A recuperó el balón y avanzó en la dirección opuesta. Cerca del centro del campo, Ichigo robó el balón, pero chocó con otros 2 jugadores. Juntos cayeron al suelo, tropezando uno con el otro. Ichigo vio estrellas al darse cuenta de que le sangraba la nariz. «Ichigo», gritó Moka corriendo hacia el campo. Inmediatamente se acercó a él y se arrodilló. «Ichigo, ¿estás?» Su expresión cambió, adquiriendo un aire de completa locura. Lo que más lo aterrorizó fueron sus ojos, desorbitados, sin rumbo fijo, como poseídos. «¿Te encuentras bien?», preguntó Ichigo, levantando la mano para limpiarse la sangre de la boca, pero se lo impidieron. La sangre le resbaló por los labios. «Por favor, necesito probarlo». Incluso su forma de hablar era distinta a la habitual, carecía de su tono alegre. Además, él no tenía ni idea de a qué se refería Moka con «probar». Apenas resistiéndose, Moka acercó su rostro al de él y cerró los ojos. «¿Qué estás haciendo?». «Jajajajaja». «MMM». Gimió, deslizando la lengua por sus labios hasta la base de su nariz. Estaba delicioso. Su expresión y sus ojos volvieron a la normalidad de inmediato, llevándose una mano a la boca avergonzada. «Ay, lo siento mucho. No era mi intención, es que tu sangre olía tan bien». Sus mejillas se pusieron rojas, incapaz de evitar sonrojarse. «Me acabas de lamer, ¿qué demonios?». Ichigo retrocedió cayendo de trasero. «¿Qué eres, una especie de parásito?». «No, no es así para nada», dijo acercándose para explicarle. «Es solo que soy una va». Sus ojos volvieron a ser como eran segundos antes, al ver más sangre goteando de su nariz. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él, clavando sus colmillos en su cuello. No tardó en darse cuenta del flujo excesivo de sangre alrededor de su cuello y de que se la estaban succionando. «¿Qué estás haciendo?».
Uno de los miembros del club de fútbol la agarró de la camiseta por detrás. Suéltalo. Al no obedecer de inmediato, apretó los puños con la intención de golpearla en el hombro, pero en su lugar impactó contra la cara de Moka cuando ésta se apartó de Ichigo. Ella cayó de bruces al suelo mientras Ichigo se desplomaba hacia atrás, mareado y somnoliento por la pérdida de sangre. Maldita sanguijuela, ¿por qué demonios? El miembro del club de fútbol se mordió la lengua al ver las lágrimas en sus ojos. Moka se impulsó contra el césped y salió corriendo entre lágrimas, pero no regresó a las gradas. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, Ichigo se incorporó. Espera, Moka, vuelve. Le gritó con todas sus fuerzas. Ella dobló la esquina sin mirar atrás ni un segundo, maldita sea. ¿Por qué demonios la golpeaste?, preguntó Ichigo. ¿No te estaba haciendo daño? Ichigo se llevó una mano al cuello mientras estaba de pie. Da igual si era mujer o no, es una chica y deberías haber pensado en eso antes de pegarle. Ichigo salió del campo con las manos en los bolsillos. Kurosaki, vuelve aquí. El entrenamiento acaba de empezar, no puedes irte así como así, avisó el capitán del club. Ichigo solo miró parcialmente por encima del hombro, no me esperen despierto, volveré lo antes posible. Tengo que ocuparme de algo. Nadie le impidió marcharse y, en cambio, volvieron a sus posiciones para continuar practicando. Ichigo no tenía ni idea de a dónde había ido, pero sabía que no podría seguir practicando sin al menos hablar con ella. A raíz del incidente, ahora le interesaba más saber cuál era su verdadera forma, lo primero que pensó fue que se trataba de algún tipo de mosquito. Al doblar la esquina, no tardó en divisar a la vampiresa de cabello rosa apoyada contra un árbol, con el rostro oculto entre las rodillas. Se acercó lentamente, sin tener idea de qué decirle. Pronto estuvo a escasos centímetros de ella. ¿Quieres hablar?, preguntó, sacando las manos de los bolsillos. Vete, quiero estar sola, respondió ella casi en un gemido. Sin siquiera mirarla, supo que era Ichigo, pues se había acostumbrado a su voz. No soy muy bueno en esto, pero allá voy. Se sentó a su lado, apoyando la espalda contra el árbol. Respiró hondo y miró a Moka, pero su rostro seguía oculto entre sus piernas. Lamento lo que pasó antes, y no era mi intención que te lastimaras. Me tomaste totalmente por sorpresa con todo eso, intentó pensar en alguna manera de decirlo sin que sonara hiriente. Soy una vampira, dijo entre sollozos. No puedo controlar mi sed de sangre, y si odias a los vampiros, aléjate de mí, replicó Moka. Ichigo se acomodó lentamente, observándola con más detenimiento. Vampiro. Vaya, existen de verdad. Creía que solo eran personajes de ficción, pensó. Al menos ahora entendía por qué había actuado así. Acercándose, la rodeó con un brazo. Oye, no digas esas cosas. Jamás te odiaría a ti ni a nadie por cómo nacieron. Levantó lentamente la vista desde sus rodillas, secándose las lágrimas de los ojos. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Moka sonrió, inclinándose hacia un lado y apoyando la cabeza en su hombro. Gracias, Ichigo, eres muy amable. Es justo como dijiste, para eso están los amigos. Su sangre era tan apetitosa como la de Tsukune, lo que la hizo preguntarse cuál sería su verdadera forma monstruosa. Era imposible que fuera humano como Tsukune, eso sería una locura. Dos humanos asistiendo a una escuela exclusivamente para monstruos, simplemente no podía concebirlo. Si no te importa que lo sepa, ¿cuál es tu verdadera forma? Prometo no decírselo a nadie. Ichigo soltó una risita y retiró la mano de su hombro. Prefiero no decirlo ahora, pero tal vez más adelante, respondió. Ah, vale, dijo ella, apartando la cabeza de su hombro y mirándolo a los ojos. Ahora que nos entendemos mejor, ¿te importaría si jugueteó con los dedos, mirando al suelo antes de volver a mirarlo? ¿Puedo probarte otra vez? Por favor. Suplicó, arrodillándose frente a él con ojos de cachorro. Sin querer formar parte de eso, Ichigo se puso de pie y dijo, me alegra que seamos amigos y me caes muy bien, pero no soy el desayuno, el almuerzo, la cena ni la merienda de nadie. Ella también gimió de pie, pero comprendió su razonamiento, tengo que ir a terminar el entrenamiento de fútbol y después tengo que estudiar un poco. ¿Qué te parece si esta noche, sobre las 7 u 8, tomamos un helado?
Yo invito, sugirió Ichigo, quien había pasado un par de veces por un pequeño puesto de helados dentro de la academia desde el primer día de clases. Me parece bien, para entonces ya debería haber terminado todas mis tareas. Tras separarse, regresó al campo de fútbol. Besos. Eran casi las 8:45 cuando por fin se encontraron en el lado sur del edificio principal. Encontró a Moka sentada en uno de los bancos. Espero no haberte hecho esperar mucho, dijo Ichigo. Se veía descansada y disfrutaba de la vista nocturna de la luna. Si quieres, voy a buscar los conos y vuelvo. Claro, me parece bien, dijo Moka sonriendo. Sin perder tiempo, Ichigo entró por la puerta lateral. Poco después de su partida, oyó ruidos extraños provenientes del fondo del edificio. La curiosidad la venció y decidió ir a investigar. Al acercarse, se aseguró de mantenerse oculta entre los arbustos. Enseguida vio a Jin, y con él, una mujer que nunca había visto, de cabello largo y verde, medía alrededor de 1,75 m. Enseguida se arrepintió de haber ido a verlos haciendo algo que no debía hacerse en público. Los labios de Jin recorrían el escote de la mujer, besándole el cuello de vez en cuando. La mujer lo abrazaba por la espalda mientras él la complacía. Así se hace, chico, da lo mejor de ti. Creo que es hora de recompensarte por tu excelente servicio. No hay nada mejor que terminar a lo grande. Lo acorraló contra la pared y cayó de rodillas. He dominado muchas cosas y, sobre todo, me han elogiado por mi labia. Pocos han sobrevivido para contarlo, pero qué mejor manera de morir que esta. Soltó una risita mientras le bajaba la cremallera. Eso es suficiente. La mujer miró por encima del hombro y reconoció a una persona conocida, y a su lado a una chica de pelo azul recogido con una pajarita morada. Aono Tsukune, dijo, levantándose del suelo y encarándolos. Viendo la oportunidad de unirse, Moka salió del arbusto y se puso al lado de sus amigas. Ah, y tienes dos amigas muy guapas. ¿Cuál es tu novia? Tsukune se giró y vio a Moka. Dejen a Kurumu y a Moka fuera de esto. ¿Por qué hablas como si nada hubiera pasado, señorita Nahirun Kasura? Se supone que los profesores no seducen a los alumnos, gritó Tsukune. Bla bla, no veo que te importa, dijo Nahirun mientras miraba fijamente a Kurumu, nunca pensé que habría otra Denise. ¿Por qué me ignoras? Te voy a denunciar, no estoy bromeando. Interrumpió Tsukune. Puf, dijo ella, pasando la mano por el pecho de Jin. Hazme un favor y deshazte de estos tres. Te tengo preparada una buena recompensa si lo consigues. Dicho esto, desapareció entre las sombras, dejándolos solos a ellos cuatro. Cada uno podía sentir que su amiga estaba, de alguna manera, bajo su control. Jin se acercó con la mirada perdida en la oscuridad. No era luna llena, pero aún así era una noche hermosa, con apenas unas pocas nubes en el cielo. Jin-senpai, tienes que reaccionar, gritó Kurumu, interponiéndose entre Tsukune y Moka. Por favor, no hagas esto, somos tus amigos, declaró, esperando que entrara en razón. Para su disgusto, se transformó en hombre lobo, babeando. La ama ordenó que no dejaran a ninguno con vida, y lo que la ama quiere, lo consigue, dijo sin emoción alguna. Primero vio a Kurumu correr hacia ella y abrazarla. Luego la estrelló contra un árbol a lo lejos. Tsukune no sabía qué hacer. Una parte de él quería ir tras Nahirun, y la otra le decía que se quedara y ayudara a Kurumu y Moka. Kurumu usó la fuerza de sus brazos para empujar a Jin, creando alas en su espalda. Extendió las uñas y le arañó la mejilla. ¿Se suponía que eso iba a hacer cosquillas? Se rió sin apenas sentir nada. Sabiendo que sus posibilidades contra él en un combate uno contra uno eran escasas, voló intentando ganar tiempo y distanciarse de él. Él saltó hacia arriba, agarrándola por la cola cuando ella alcanzó unos 15 metros de altura y la derribó por el cuello. Moka sujetó la muñeca de Tsukune, tienes que quitártela ahora. Kurumu no podrá resistirle mucho tiempo. Como la forma monstruosa de Moka Jin, que era de clase S, Tsukune extrajo el rosario del pecho de Moka, presenciando la misma transformación que tantas veces había visto, larga cabellera plateada, ojos rojos y crecimiento en ciertas partes de su cuerpo. Yo me encargaré de él, sin duda. Solo quédate atrás y no te interpongas, le dijo directamente a Tsukune.
Jin sujetó a Kurumu por el cabello y la estrelló contra el suelo, dándole un fuerte golpe en la cara. ¿Ya terminaste de jugar y estás lista para enfrentarte a alguien de tu tamaño?, preguntó Moka, acercándose a Jin por detrás con los brazos cruzados. Él soltó a Kurumu y la miró. Así que has despertado tu verdadera forma, excelente, dijo, relamiéndose los labios. Por un momento pensé que no encontraría desafío. ¿Un desafío? Quizás para ti, pero estoy a años luz de tu nivel. De hecho, te destrozaré en menos de 5 segundos. O entras en razón o te doy una paliza que no olvidarás fácilmente. Moka miró a la luna, sabiendo que, en el mejor de los casos, solo contaría con entre el 70 y el 75% de su fuerza y velocidad. Estás a años luz de mi nivel, jajaja, qué gracioso. Confiado como siempre, pero te voy a borrar esa estúpida sonrisa de la cara. Jin odiaba que lo provocaran y estaba listo para ser el primero en darle una buena paliza. Cuando se acercó a pocos metros de ella, intentó arañarle la cara con sus garras. ¿Qué?, gritó Jin al ver que le agarraba la muñeca. Conoce tu lugar. Su pie impactó contra su rostro, lanzándolo contra un árbol y dejándolo inconsciente. Kurumu-chan, ¿estás bien?, preguntó Moka sin mirarla. Kurumu asintió, se puso de pie y caminó hacia Moka. Tsukune hizo lo mismo, pero desde atrás. Probablemente estés cansada de oírlo, pero eres realmente increíble, Moka-san, la elogió Tsukune. Se giró para mirarlo directamente, parece sorprendido, Tsukune. Tú, más que nadie, deberías saber que no hay ningún estudiante en la academia que se compare a mi fuerza. Solo te haces daño preocupándote tanto por mí, afirmó Moka. Sí, supongo que tienes razón, dijo entre risas, pasándose una mano por el pelo. ¿Pero qué hay de la señorita Kazura? ¿No deberíamos ir tras ella o algo así? Quizás sea la única que pueda deshacer lo que le hizo. Tsukune señaló a Jin, que estaba inconsciente. Si esa mujer es profesora aquí, como dices, entonces lo mejor es que no hagamos nada por ahora. Sería nuestra palabra contra la suya. Hasta que no tengamos pruebas en su contra, no haremos nada, recomendó Moka. Kurumu, Tsukune. Todos miraron al ver a Ichigo acercarse desde la distancia. Pronto se detuvo frente a ellos. Le traje este cono a Moka, pero no logro encontrarla. ¿Alguien sabe dónde se metió? Tsukune y Kurumu no pudieron evitar reírse. ¿La estás mirando?, preguntó Moka con una sonrisa. Sí, claro, dijo Ichigo, apartando la mirada de Moka interior y dirigiéndose a Tsukune y Kurumu. ¿Así que ninguno de ustedes la ha visto? Dice la verdad, Ichigo. Esta mujer es Moka-san. Lo que ves aquí es su verdadera forma de vampiro, aclaró Tsukune. ¿Qué? Se le cayó accidentalmente uno de los cucuruchos de helado mientras la miraba a los ojos. No podía creer cuánto había cambiado. Así que este es su verdadero aspecto, y yo que pensaba que era guapa antes. ¿Qué te pasa, Ichigo? ¿No vas a saludar?, preguntó Moka. Sí, claro, es solo que tú, quiero decir, te ves tan, se quedó paralizado sin saber qué decir. Mira, ¿y qué? Explícate, por favor, dijo Moka con una amplia sonrisa burlona, echando el pelo hacia atrás y disfrutando cada instante al verlo así. Tenía una idea de lo que estaba pensando y quería jugar con él y atormentarlo todo el tiempo que pudiera. La atención de todos se desvió rápidamente de Ichigo al ver que Jin se ponía de pie, pero había recuperado su forma humana. ¿Alguien puede explicarme qué acaba de pasar? Lo último que recuerdo es que estaba en la biblioteca investigando y luego, hizo una pausa. Después de eso, todo está en blanco. Kurumu y Tsukune querían respuestas, así que se acercaron a él, mientras que Moka se quedó donde estaba. El heladero tardó más de lo esperado, pero aquí tienes, le dijo Ichigo, ofreciéndole el cucurucho, que ella rechazó. Probablemente tengas preguntas para mí, pero no puedo quedarme mucho tiempo, así que quizás en otra ocasión. Ah, y puedes darle el cono a Omote cuando vuelva a tomar el mando, respondió Moka, girándose y caminando hacia Tsukune. Espera, un momento, no tiene sentido lo que dices. Ichigo salió corriendo y le puso una mano en el hombro. Si quieres detalles, estoy segura de que Omote estará dispuesta a explicártelo todo. Era la primera vez que se reunía con Ichigo cara a cara, pero ya sabía mucho sobre él a través de su lado exterior.
Antes de que pudiera preguntar nada más, el rosario volvió a estar colocado alrededor de su cuello. Ichigo observó con asombro cómo su cabello pasaba de plateado a rosa y cómo su cuerpo entero sufría cambios. ¿Quién es esta chica y qué quiso decir con Omote?, murmuró mientras veía a Moka caer en los brazos de Tsukune. Moka pronto se puso de pie por sí sola y tomó el cono de manos de Ichigo. Muchas gracias, dijo alegremente. Kurumu y Tsukune interrogaron a Jin la mayor parte del tiempo y pronto se dieron cuenta de que no recordaba que lo había llevado a atacar a sus amigos. Esto puso especialmente nervioso a Tsukune, quien estaba más que dispuesto a interrogar personalmente a Nahirun Kazura. Continuará. CHP-14, destructor de huecos identificado. 3 semanas habían pasado desde aquella noche, y desde entonces Tsukune ya no se sentía igual en artes misterio avanzadas. Tal como prometió, la confrontó al día siguiente en clase, pero ella simplemente se rió de él, haciéndosela inocente y sin entender de qué hablaba. Los días siguientes transcurrieron igual, así que finalmente lo dejó pasar. Se sentó junto a Ichigo y, a mitad del examen, se sorprendió mirándola. ¿Estás bien?, susurró Ichigo mirándolo de reojo. Sí, claro, estoy bien, respondió Tsukune. Su actitud no era convincente, pero Ichigo la ignoró y continuó con su examen. Solo le quedaban 3 preguntas, la última consistía en un ensayo de 4 párrafos. De repente, ella levantó la vista del mostrador y lo miró de reojo. Él volvió a su examen y levantó el bolígrafo. Desde aquella noche, la tensión era palpable cada vez que estaba cerca de ella. Tsukune decidió que lo mejor era no contarle nada a Ichigo, ya que había llegado poco después de la batalla. Eso solo complicaría una situación ya de por sí incómoda. Concentrándose lo mejor que pudo dadas las circunstancias, Tsukune terminó lo que quedaba del examen, siendo uno de los últimos en hacerlo. Quedaban menos de 5 minutos de clase, tiempo que cada estudiante aprovechó para hablar. Tsukune, sin embargo, se limitó a tamborilear con un dedo sobre su pupitre. Ichigo estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo. Algo inquietaba a Tsukune y parecía que no quería hablar de ello. Poco después, sonó el timbre, dando por finalizada la clase. Que tengan un buen día todos, y no olviden leer el capítulo 22 y tomar apuntes, dijo Nahirun, saludando alegremente a cada estudiante que salía por la puerta principal. En especial, observó a Tsukune con una sonrisa burlona. No había nada que él pudiera hacer, así que continuó. Una vez sola, apoyó las piernas sobre el escritorio. Empiezo a aburrirme. Odio adelantar las cosas, pero no puedo evitarlo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ocurrírsele una idea: es hora de poner a prueba la fuerza del vampiro. Tendrá que ser después del anochecer para no llamar la atención. Soltó una risita maliciosa, sintiéndose más excitada que nunca desde que entró en la academia. Después de eso, él será el siguiente. Desde el primer día que pisó mi clase lo supe. Hay algo muy especial en él, y pienso llevarlo al límite. Puede que incluso resulte ser un digno oponente, pero no me hago ilusiones. La idea de la batalla y la competencia la encendió. Al final del pasillo, Ichigo se detuvo en su casillero para cambiar algunas cosas y se dirigió al comedor. Como no tenía mucho apetito, salió por una de las puertas laterales para tomar aire fresco. Frente a él apareció Moka. Había algo que quería preguntarle y ahora estaba listo para hacerlo. Habría preguntado antes, pero no creía que fuera asunto suyo. Su relación con ella y con todos había mejorado en las últimas semanas y por fin estaba preparado para preguntar. Ichigo trotó un poco, llamándola por su nombre. Ella se giró y Moka exclamó alegremente: «Ichigo». Enseguida, Ichigo estuvo a su lado, guiándolos hacia un banco. No sabía cómo preguntar ni por dónde empezar, así que prefirió no pensar demasiado. «Quería preguntarte algo». El largo silencio despertó su curiosidad. «Adelante, puedes preguntarme lo que quieras». Se trata de aquella noche de hace más de 2 semanas, continuó, recordando la noche en que presenció su verdadera forma de vampiro. Muchas cosas eran diferentes en ella, incluyendo su apariencia, su forma de hablar y su comportamiento. Era como si fuera una persona completamente distinta. Estoy confundido. Cuando estabas en forma de vampiro, te referiste a alguien como Omote, diciéndome que le preguntara sobre. Ah, ya veo, dijo Moka entre risitas, sabiendo perfectamente a dónde quería llegar con la conversación.
Ura-chan y yo compartimos el mismo cuerpo. En cierto modo somos uno mismo, pero tenemos personalidades, gustos y disgustos diferentes. La expresión de Ichigo provocó otra risita en ella. Comprendió perfectamente lo que decía, pero tardó un poco en asimilarlo. En cierto modo, su situación era similar a la suya. Él y Zangetsu compartían el mismo poder, pero no era exactamente igual que con Moka. Eran dos individuos distintos, unidos en la batalla. Le vino a la mente la idea de que su forma actual no fuera más que una personalidad artificial creada por su madre. Por un instante, Moka sintió frío y soledad al saber que jamás podría contarle ese pequeño detalle. «Wow, no lo sabía», dijo Ichigo, rompiendo el silencio y rascándose el pelo. «Eso es bastante interesante». Sonrió al ver que ella necesitaba que la animaran. «¿Tú crees eso?», preguntó Moka sonriendo. «Sí, jamás te mentiría sobre algo así. No tienes que contarme nada más sobre ti. La verdad es que he estado pensando en eso estos últimos días, así que gracias». Moka asintió y durante unos instantes permanecieron sentados en silencio. Poco después, Aiji pasó corriendo junto a ellos con terror en los ojos. «Esta vez sí que me va a matar». Apenas 10 segundos después, Cocoa apareció con un bate cubierto de púas plateadas. «Vuelve aquí, Lolicon», gritó, pero vio a Moka junto a Ichigo, quien aminoraba el paso. «Hola, Nee-san. Ojalá pudiéramos hablar más tiempo, pero estoy ocupada». «Hacemos algo juntas luego», dijo, y salió corriendo tras Aiji. Para entonces, ya no había perdido de vista, pues se disponía a seguir su camino. «¿De qué estáis hablando vosotros dos aquí solos?». Tanto Ichigo como Moka se sobresaltaron al ver la cabeza de Misore asomarse entre ellos. «Nada en especial, si quieres puedes unirte a nosotros», respondió Moka. Dentro del edificio principal, Tsukune tomó una bandeja y le sirvieron uno de los dos platos del día. Con los cubiertos en mano, encontró un sitio libre. Poco después, Yukari y Kurumu se sentaron frente a él. «Me alegro de que me hayáis encontrado, justo iba a buscaros a vosotros y a Moka-san». Hablando de ella, ¿alguno de vosotros la ha visto? Kurumu y Yukari se miraron y luego miraron a Tsukune. «Creo que está afuera, ella y Misore». «Después de comer podemos ir a buscarlas», dijo Yukari. «Me parece bien», respondió Tsukune. A un lado de ellos se acercó un rostro familiar que tomó asiento en un extremo de la mesa. A diferencia de los demás, no tenía una bandeja con comida. «Jin-senpai», dijo Kurumu mirándolo fijamente, «¿no vas a comer algo?». «Quizás más tarde, estoy aquí para hablar del periódico. Como presidente y editor del club, necesito saber qué tienen. El plazo vence en 2 días y ustedes suelen tenerlo todo listo antes, pero esta vez obviamente no». Tsukune soltó una risita mientras se rascaba la sien. «Lo tendremos listo a tiempo, no te preocupes. Solo nos queda una historia por terminar y lo tendremos todo listo. Besos». Sentado en la más absoluta oscuridad, reflexionó largamente sobre sus planes. Casi podía verlos hacerse realidad, tan cerca que los sentía al alcance de la mano, casi podía tocarlos. La única luz en la oscuridad provenía del monitor encendido. Esta vista abarcaba gran parte del Seireitei desde una perspectiva superior. A través de otros monitores, podía ampliar cualquier punto específico que deseara. Hasta ahora, todo había ido bien. Había pasado un mes desde que comenzó a espiar al Gotei 13. Con esa idea en mente, sabía que un solo desliz podría alertarlo sobre sus secretos. Los OVAS estaban hechos de energía pura invisible al ojo humano y funcionaban como cualquier dispositivo de seguridad común. Construirlos era, cuanto menos, difícil, especialmente dada la gran variedad que existía en la sociedad de almas. Si les infundía demasiada energía, cualquier Shinigami, sin importar su rango, los detectaría. Si no les infundía suficiente, la calidad de la imagen en sus monitores se distorsionaría. Sus sistemas y tecnología eran muy superiores a cualquier cosa en el mundo humano e incluso podrían considerarse alienígenas. La espera no era algo que disfrutara, pero era necesaria para que su profecía se cumpliera. Todo había transcurrido según lo previsto, salvo un pequeño detalle. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz ronca, de espaldas a la puerta. «Disculpe la molestia, señor, pero Ulquiorra ha regresado afirmando tener información de su interés».
Traedlo. Sí, mi señor, dijo, haciendo una reverencia mientras marchaba por el pasillo. Reclinado, con 2 dedos en la barbilla tras la máscara, se sorprendió al enterarse del regreso de Ulquiorra. Esperaba que la misión se prolongara un par de días más, incluso una semana. Sin darle mayor importancia, Ultra Bros esperó pacientemente a que llegara su pupilo, ansioso por ver qué había descubierto. Pensar en lo que el futuro podría depararle lo emocionaba, pero se controló, consciente de que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pronto oyó el eco de unos pasos y, al instante, la puerta se abrió de golpe. Me han dicho que has regresado con información. Estupendo, cierra la puerta y empieza a hablar. Hizo lo que le dijeron, caminando de un lado a otro durante unos instantes. Recopiló bastante información, pensando por dónde empezar. He localizado al responsable de la destrucción de los huecos que dispersaste. Debo decir que no era lo que esperaba al entrar. ¿Cómo es eso?, preguntó Ultra Bros, mostrando interés. Es un individuo bastante peculiar. Un hombre entre niños, o más bien un demonio entre hombres. Observé cómo golpeaba brutalmente, destrozando los huesos de los criminales de la ciudad. Algunos chismosos lo consideran un fantasma en las sombras o una extraña variante del vaquero que elimina a todos los malhechores. Otros lo tachan de justiciero. Ultra Bros se reclinó cruzando los brazos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el motivo por el que te envié? ¿Acaso no me oíste? Él fue quien eliminó a 6 de los 30 huecos que enviaste. Presencié cómo destruyó a uno con mis propios ojos. Cómo lo hizo sigue siendo un misterio, pero usó un extraño rayo proveniente de una nave voladora. Era similar al de Misero, pero de un elemento completamente distinto, casi diría que no era de energía. Un humano no debería poseer semejante tecnología. ¿No he oído bien? Hace un momento dijiste que era una bestia entre los hombres. Eso es lo que parece a primera vista, pero estoy convencido de que es solo un hombre. Su arsenal de armas y artilugios es algo impresionante, pero no vi nada físicamente especial. Su condición física, velocidad y fuerza, en el mejor de los casos, están al límite de lo humano. Pero es muy perspicaz. Apenas 5 minutos después de empezar a seguirlo a distancia, se percató de mi presencia. Y antes de que pregunten, no me vio. Sea hombre o no, sus mayores fortalezas parecen ser la detección y la deducción. El Rey Oscuro se impacientó ante la excesiva información que Ulquiorra le proporcionaba, mucha de ella no tenía nada que ver con la tarea encomendada. Aún así, algunas partes le resultaron intrigantes, así que decidió seguirle la corriente. ¿Qué quieres decir con deducción? Dentro de la ciudad se le considera el mejor, hizo una pausa, como para corregirse. Más precisamente, el mejor detective del mundo. Localicé su base de operaciones, pero nunca intenté enfrentarme a él, tal como me indicaste. Incluso si lo hubiera seguido, dudo que hubiera entrado sin ser detectado. Su vigilancia es extrema, cámaras de seguridad, detectores de movimiento e incluso láseres. Los diversos pasadizos secretos que usaba para llegar allí dificultaban encontrar el lugar. Tiene una obsesión enfermiza por erradicar el crimen, una fantasía tan infantil. Ultra Bros, cada vez más fascinado, se inclinó hacia adelante y juntó las manos. Dicho esto, solo da la orden y estará muerto. Un simple golpe en el cuello o un rayo de Misero lo aniquilarían por completo. No es más que una hormiga a mi nivel de habilidad. Basta, Ulquiorra. El líder oscuro cerró los ojos con un largo suspiro y se cruzó de brazos. Durante más de un minuto, ninguno de los dos pronunció palabra. Ultra Bros, pensativo, dijo, aún no me has dicho cómo lo hizo. Mencionaste una explosión de algún vehículo volador, pero no sabes de dónde obtuvo la energía. Recuerda que yo creé a estos Hallows para que solo la espada de un Shinigami pudiera destruirlos, no un cero ni nada más. ¿Acaso este fantasma de las sombras tiene nombre? La agitación era evidente en su tono, y con razón, además de ser el mejor detective del mundo, también es conocido como el Cruzado Enmascarado, pero más comúnmente como Batman, el Caballero Oscuro, informó Ulquiorra. Interesante. ¿Qué piensas hacer con él? Ultra Bros se giró, quedando de espaldas. Gracias por la información. Al menos ahora entiendo mejor lo que ha estado sucediendo. En cuanto a este Batman, lo mantendré con vida por ahora. Enviaré a otro en tu lugar para averiguar cómo lo hizo. No te lo tomes a mal,
solo que te necesito aquí para asuntos más importantes. Si no tienes nada más que hacer, puedes irte. Preséntate en el muelle 8 de inmediato. Dándose la vuelta, Ulquiorra abandonó el espacio oscuro, dejando que la puerta se cerrara tras él. Volviendo su atención a los monitores, Ultra Bros encendió una buena parte de ellos. Sus ojos se fijaron en una pantalla en particular. Ichigo Kurosaki, murmuró, observando al joven pelirrojo sentado entre dos chicas. Al igual que en el Seireitei y la Sociedad de Almas, había generado numerosos ovas por gran parte del campus. Lo has hecho bien, Ichigo, en las últimas 3 semanas has eliminado a casi todos los Hallows dentro de la barrera yokai. Muy impresionante para un Shinigami sustituto, realmente impresionante. Observó a Ichigo levantarse y bajar un tramo de escaleras con las dos estudiantes, una con el pelo largo y rosa y la otra con el pelo morado chupando una piruleta. ¿Cuál será el próximo movimiento del Gotei 13? Ultra Bros se frotó las manos, estoy impaciente. Continuará. Capítulo 15, Moka contra Morrigan. Ichigo caminaba junto a Tsukune con un balón de fútbol en la mano. Al mirarlo, Tsukune supo que Ichigo estaba absorto en sus pensamientos. Ah, sí, quería preguntarte algo. De hecho, tiene que ver con tu club. Adelante, ¿qué pasa? Me enteré esta misma mañana de que tu equipo sufrió su primera derrota ayer. Llevaban una racha de 5 o 6 victorias. Seguro que dolió, ¿verdad? Solo pasó porque era la primera vez que no jugábamos en equipo. Muchos se comportaron de forma egoísta, intentando acaparar la atención. Por no mencionar un par de lesiones que sufrimos en el partido anterior. Pero estaremos bien, el entrenador nos regañó bastante. Era el final del día, ambos salieron por la puerta principal. Tengo que ir a entrenar, pero quizá nos veamos luego. No te hagas ilusiones, después del entrenamiento tengo mucho que estudiar. Eso y practicar tiros a la bola, pero nunca lo diría en voz alta. ¿Cómo van las cosas en el club del periódico? Bastante bien, deberíamos tener la última entrega lista en un par de días, dijo Tsukune rascándose el pelo mientras se dirigía en dirección opuesta a Ichigo. Iré a tu próximo partido cuando sea. Ichigo solo asintió con la cabeza y desapareció entre la multitud de estudiantes. Besos. Pasaron las horas, acercándose la noche. Tsukune caminaba junto a Kurumu, disfrutando de la brisa vespertina. Para ella, era agradable tener un momento a solas, solo ellos dos, y se sorprendió de que él hubiera aceptado. Ambos perdieron la noción del tiempo contemplando la luna llena sin una sola nube en el cielo. Se sentía cansada, pero su presencia le proporcionaba toda la energía que necesitaba. Kurumu suspiró, apoyando la cabeza en su hombro y rodeándolo con ambos brazos. Casi esperaba que se apartara, y al no hacerlo, sintió una cálida sensación. Esto es agradable, ¿verdad, Tsukune? Preguntó, observando cómo el viento le despeinaba el cabello. Sí, supongo que sí, sonrió mirándola a la cara. Entraron en la zona boscosa, casi desierta. Aunque el reino de los yokai mantenía el mismo clima todo el año, cualquiera diría que era otoño. La textura y el tono de los árboles tenían un aire monótono y deprimente. Sabían que era de noche, pero querían pasar más tiempo afuera. Se está haciendo tarde, dijo Kurumu, jugueteando con los dedos mientras buscaba las palabras adecuadas. ¿Qué haremos? Ella sonrió con picardía, rozando con un par de dedos su pecho y su corbata. Tsukune soltó una risita nerviosa y se apartó. Vamos, Kurumu-chan, deja de hacer esas tonterías. Ella se puso frente a él, tirando de su corbata. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. Hablemos en serio. Prometo no contárselo a nadie si quieres. Cerró los ojos y acercó sus labios a los de él, que se volvieron helados. Antes de darse cuenta, la cabeza de Kurumu estaba completamente cubierta de hielo. Misore-chan. Gritó Tsukune. ¿Qué crees que estás haciendo? Entre tú y Moka, no sé quién es peor, gruñó Misore, creando cuchillas de hielo con sus manos. Para evitar que la situación empeorara, Tsukune se interpuso entre ella y la usuaria de hielo. Cálmate, Misore-chan, no va a pasar nada, la tranquilizó. Chupó su piruleta un par de segundos, extendiendo y afilando sus cuchillas. Esto es entre ella y yo, no te metas. Kurumu rompió el hielo que se había desprendido de la cabeza,
convirtiendo sus uñas en cuchillas. Aún entre ellas, Tsukune sintió una gota de sudor resbalar por su sien. Las dos parecían serias y listas para atacar, pero él no podía permitir que la pelea se desatara cuando él era la causa. ¿No crees que es un poco tarde para andar por ahí?, preguntó una voz femenina. Aunque Kurumu reconocía el tono, Tsukune era el único que sabía con certeza a quién pertenecía. El viento esparció hojas secas por encima de los árboles. Apenas un segundo después, ella salió de detrás de un árbol y caminó lentamente hacia él. Nahirun-sensei, murmuró Tsukune, apretando los puños. ¿Qué demonios estaría haciendo en el bosque? Tsukune no tenía la respuesta y no deseaba averiguarlo. Ah, ¿quién es esta otra vez? Misore hizo girar la paleta en su boca. La he visto en los pasillos, pero nunca supe su nombre. Es la profesora Kazura Nahirun. Enseña artes misteriosas avanzadas, dijo Tsukune con evidente disgusto. Siguió avanzando, deteniéndose a unos metros de ellos. Esto es perfecto, sonrió, echándose el pelo hacia atrás. Qué lástima que vuestros grititos no se oigan hasta aquí, así mi trabajo es mucho menos difícil y más divertido. El hecho de que se humedeciera los labios hizo que Misore arqueara una ceja. No conocía a la mujer, y sin embargo la amenazaba con darle una paliza. Voy a convertirla en un carámbano, dijo Misore abiertamente. Tsukune se interpuso rápidamente entre su amigo y ella. Misore, es profesora en la academia, no deberías decir esas cosas, dijo con una sonrisa fingida, intentando aliviar la tensión. Luego miró a Nahirun. Además, ¿no lo decías en serio? ¿Echaste de menos a Kazura? El sudor le corría por la sien. Deseaba que reinara la paz entre ellos, pues presentía que su instructora era alguien contra quien no querían luchar. Después de lo fácil que había manipulado a Jin, solo podía imaginar de lo que sería capaz su verdadera forma monstruosa. En realidad, hablaba en serio. Tsukune sintió un nudo en el estómago, sin saber qué hacer ni qué decir. No se habían dado cuenta, pero ella los había estado observando atentamente durante las últimas semanas. Sobre todo después de clase, cuando los observaba desde lejos. ¿Quién quiere empezar?, preguntó, apartándose un mechón de pelo verde de la cara. Los miró fijamente durante un buen rato, decidiendo, el que no se atreve a desafiar, o en este caso el débil, empieza. Sin que nadie lo esperara, el pie de Nahirun impactó contra la mandíbula de Tsukune, lanzándolo por los aires y haciéndolo chocar contra un árbol. El impacto lo dejó inconsciente, cayendo de bruces sobre el césped. Uy, ¿fui yo? Jeje, creo que le pegué demasiado fuerte. Bueno, ¿quién quiere ser el siguiente? Apenas un segundo después de la pregunta, el puño de Kurumu pasó a centímetros de su rostro y la pierna de Misore por el otro lado. Esquivando acrobáticamente, dio una voltereta para apartarse y aterrizar lejos de ellas. ¿Por qué demonios le hiciste eso a Tsukune?, exigió Misore. Te diré una cosa, derrótame en batalla y te diré lo que quieras. Misore-chan, ve a ver cómo está Tsukune, yo la entretendré mientras tanto, dijo Kurumu, insegura de poder derrotar a la enemiga sola. En lugar de escuchar, Misore se lanzó contra Nahirun, disparando cuchillas de hielo. Esquivó la mayoría, atrapando un par y devolviéndolas a la lanzadora. Kurumu se unió rápidamente, desplegando un par de alas y cola que se abalanzaron sobre Nahirun. Sus uñas también eran mucho más largas y afiladas. Arañó y arañó, pero nada parecía funcionar. Como pensaba, es una súcubo, pensó Nahirun en silencio. Misore se quedó paralizada a sus pies, de los que Nahirun se liberó fácilmente pateando a Kurumu al suelo en el proceso. Ataquémosla todos a la vez, podría darnos una mejor oportunidad. Kurumu miró a Misore. Bien. Habían dedicado bastante tiempo a entrenar juntos antes de su batalla con Fairy Tail. Durante más de 5 minutos intercambiaron golpes con el enemigo y fueron los únicos que sufrieron daños. Nahirun parecía ilesa. Con la respiración entrecortada, Kurumu voló por encima mientras Misore se abalanzaba sobre ella. Descubrió su plan, saltó y derribó a Kurumu en pleno vuelo. Antes de que tocara el suelo, Nahirun la agarró del pelo y la lanzó contra Misore. Jugar con vosotras dos es divertido, pero le falta competencia de verdad. La verdad es que empiezo a aburrirme. Si os estáis conteniendo, ahora es el momento de demostrar de que sois capaces, vuestro nivel actual es lamentable.
rió. En ese momento, ambas dudaron de poder derrotarla. No era ningún secreto que su actitud actual no era su verdadera forma. Kurumu se puso de pie lentamente, sacudiéndose el dolor. Por muy desesperada que parezca, debemos continuar esta lucha. Lo que le hizo a Tsukune es imperdonable. Ver la voluntad en los ojos de Kurumu infundió a Misore un espíritu de lucha que desconocía. Para ser una súcubo, es un poco decepcionante y tiene mucho que aprender, sinceramente, esperaba más de ella. En fin, pensó Nahirun. Se abalanzó sobre ellas, derribándolas con una sola patada giratoria. Kurumu sangraba por la nariz y la boca, mientras que Misore recibió un hematoma justo debajo del ojo izquierdo. Pueden inspirarse con palabrería todo lo que quieran, pero esas niñedades jamás les darán la victoria sobre una luchadora muy superior a ustedes. Apretando los puños, Nahirun lanzó un puñetazo dirigido a Misore, pero ésta lo atrapó por la espalda. ¿Quién tendría la fuerza para detener mi brazo?, dijo entre risas, mostrando interés mientras giraba a su alrededor. TSK. Tsukune. Susurró Kurumu. Nahirun no tenía ni idea de dónde provenía su nueva fuerza, y le daba igual. La emoción de enfrentarse a un ser tan poderoso era lo único que le importaba. Déjame adivinar, dijo ella, enroscándose un mechón de pelo con un dedo, eres un vampiro. Lo supuso al mirarle los ojos, ahora teñidos de sangre. Solo Kurumu y Misore sabían que Tsukune había liberado el primer candado del sello sagrado. Tirando con firmeza de su muñeca, Tsukune la lanzó 6 metros en la dirección opuesta de un puñetazo. Misore y Kurumu no daban crédito a lo que veían. No habían podido hacerle mucho daño y, de un solo golpe, Tsukune la había mandado volar por los aires. Misore-chan, Kurumu-chan, dijo Tsukune sin mirarlas. Salgan de aquí, yo me encargo. No quiero que ninguna de las dos salga lastimada. Caminó hacia Nahirun con los brazos caídos a los lados. Tsukune, no hagas esto. Debemos luchar contra ella juntas. Gritó Kurumu, pero Misore la sujetó para que no hiciera nada más. Mientras seguía caminando, miró parcialmente por encima del hombro. Prometo que ganaré, ahora me toca hacer el trabajo duro, por favor, no interfieras. No importaba cuántas veces, la mirada de un vampiro siempre le helaba la sangre. Ya fuera Tsukune o su moca interior, daba igual. Kurumu respiró hondo, dejando de resistirse al agarre de Misore. Odio tener que ceder tanto como tú, pero si eso es lo que Tsukune quiere, no deberíamos cuestionarlo, dijo Misore, soltando a Kurumu. Tsukune le causó más daño de un solo golpe que nosotros en todo este tiempo. Sin embargo, si parece que está en apuros o necesita nuestra ayuda, no dudaré en intervenir. Kurumu sentía lo mismo, no le gustaba nada que Tsukune se enfrentara a ella sola. Nahirun se impulsó del suelo frotándose la mandíbula con una expresión de placer y emoción. Golpe de suerte, Aono. No está bien golpear a tu instructor. Lo tendré en cuenta cuando llegue el momento de poner las notas. Soltó una risita. ¿Qué es tan gracioso? ¿Me perdí algún chiste?, preguntó con tono solemne. ¿Por qué tan serio? Vamos, creía que la sed de batalla de los vampiros era incomparable. Aunque supongo que tu orgullo egoísta a veces la oculta. Su expresión y postura no cambiaron, lo que provocó que ella hiciera un puchero. Se detuvo justo frente a ella. Eres un aguafiestas. ¿Planeas darme una paliza, Aono-kun? Se giró, dándose una palmada en el trasero con una sonrisa burlona. Sus acciones no surtieron efecto hasta que el viento levantó su falda, dejando a Tsukune con una vista privilegiada de sus bragas. Intentó con todas sus fuerzas no prestarle atención, pero su lado más masculino se lo impidió. Sin poder controlarlo, empezó a sangrar por la nariz. Niño travieso, ya no te crees tan valiente, ¿eh? Rió mientras corría hacia él. Ahora pongamos a prueba tu fuerza vampírica. Le propinó varios puñetazos y, a diferencia de Kurumu y Misore, esquivó cada golpe con relativa facilidad. Fascinante, no solo aumentó su fuerza, sino también su velocidad. Me temo que aún no es suficiente. Aceleró el paso y le conectó un rodillazo en el estómago, haciéndolo retroceder contra un árbol. Tsukune. Gritó Kurumu. Estuvo a punto de intervenir, pero se contuvo. Tsukune se impulsó desde el árbol, arrojando su chaqueta verde al suelo. Acto seguido, se lanzó contra Nahirun. Una vez lo suficientemente cerca,
golpeó el suelo con el Youjutsu Bakuryūjin. Desafortunadamente, ella esquivó el ataque con un simple salto, aterrizando por encima de ella. Gracias a su velocidad de reacción y sentidos vampíricos, la agarró del pie, lanzando a Nagirum al suelo. Rápidamente se incorporó de un salto y ambos entablaron combate cuerpo a cuerpo. Misore y Kurumu observaban impotentes, esperando que Tsukune saliera victorioso. Él le plantó cara golpe a golpe durante un rato, pero pronto se dio cuenta de que ella lo superaba en combate, velocidad, fuerza y resistencia. La situación se tornó desigual cuando Tsukune se vio obligado a retroceder. El castigo recibido le hizo sangrar por la nariz hasta las rodillas mientras tosía y escupía sangre. ¿Ya terminaste, Aono? Listo para dar por terminado esto, aunque no creo poder dejarte. Tsukune, gritó una voz desde la distancia. Miró por encima del hombro y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Moka-san, murmuró limpiándose la sangre de la boca. Moka-san, lárgate de aquí, gritó. Tal como él sabía que haría, Moka no le prestó atención y siguió caminando hacia él. Nagirum sonrió con malicia, por fin ha llegado la protagonista, pensó. No tardó en arrodillarse junto a Tsukune, notando el cambio en sus ojos. Sin duda, la primera barrera se había roto. Eres la mujer de la otra noche. ¿Qué le hiciste a Tsukune?, exigió. Quítate ese rosario del cuello y muéstrame tu verdadera forma. Hazlo y no volveré a hacer daño a tus amigos. ¿Para qué?, preguntó, rodeando a Tsukune con un brazo. Simplemente un desafío. Quiero poner a prueba mis habilidades contra un oponente digno. Si no lo haces, bueno, Nagirum dio un paso al frente y pateó a Tsukune, lanzándolo 6 metros por los aires en la dirección opuesta, entonces mataré a todos tus amigos. ¿Te parece suficiente, Akashiya? Bien, ahora pórtate bien y quítate ese ridículo sello. Moka-san, no la escuches, dijo Tsukune, reuniendo todas sus fuerzas mientras se ponía de pie. Voy a derrotarla yo solo. Moka lo miró y pudo ver la determinación en su rostro. Muchacho, hazte un favor a ti mismo y a todos y detente antes de que acabes muerto. Apenas pudiste seguirme el ritmo usando menos del 2% de mi fuerza. La vergüenza es lo único que conseguirás si sigues luchando contra mí. Nagirum miró entonces a Moka, quien no parecía interesada en cumplir su orden. Cuando estés lista para cooperar, avísame, dijo Nagirum, lanzando a Moka al otro lado de la calle y aterrizando cerca de Tsukune. Mientras te decides, me divertiré matando a tus amigos. Miró a Misore y Kurumu. De todas formas, nunca terminé el aperitivo. Alertas y listas para defenderse, Kurumu y Misore adoptaron posturas de combate. Ceder a la exigencia de la mujer era repugnante, pero tal como estaban las cosas, pronto morirían si Moka interior no despertaba. Nagirum las atacó con furia, golpeándolas sin piedad. Kurumu cayó inconsciente tras un golpe en la nuca. Misore, sin embargo, se mantuvo en pie, haciendo todo lo posible por no caer. Basta, ahora tu pelea es conmigo, gritó una voz desde su espalda. Nagirum se giró al ver el rosario en manos de Tsukune y frente a él estaba Moka, con los mismos ojos rojos, un poco más grandes, y cabello plateado. Nagirum se humedeció los labios, sin prestarle más atención a Misore. Se crujió los nudillos al acercarse a la vampira, eso sí que fue rápido, quizá las cosas se pongan mucho más interesantes. Moka-san, Tsukune tiró de su falda. No tienes que luchar sola, es bastante dura y probablemente se esté conteniendo. Si la enfrentamos juntos, deberíamos tener, se puso de pie justo cuando un dedo rozó sus labios. Lo que quiere es un duelo conmigo, y pienso concedérselo. No te preocupes, Tsukune, dijo ella, acariciándole la mejilla al ver la ansiedad en sus ojos. Sabes que no hay nadie que pueda vencerme, y menos este perdedor. Su comentario le arrancó una sonrisa. Si la cosa se pone fea, no esperes que me quede de brazos cruzados, respondió. Retiró la mano de su rostro dándole una palmadita en el hombro, basta de cursilerías. Ven aquí y dame todo lo que tienes, Moka Akashiya. La vampira no perdió tiempo y se abalanzó sobre Nagirum. En el cuerpo a cuerpo, Moka esquivó todas sus patadas y puñetazos, demostrando incluso mayor velocidad y precisión que Tsukune. Ser una vampira nata le otorgaba ventaja sobre Tsukune, el hecho de que éste obtuviera sus habilidades mediante la transferencia de su sangre lo convertía en un ser sobrenatural.
Moka atrapó el puño de Nahirrún, lanzándola hacia arriba, seguido de un puñetazo en la mejilla. Antes de que pudiera moverse, Moka la agarró del tobillo, tirando de Nahirrún hacia abajo y dándole un cabezazo. «Conoce tu lugar», gritó, propinándole una patada característica a la mandíbula de Nahirrún que la hizo retroceder. Rodando una y otra vez, se estrelló contra un árbol que se partió por la mitad. Pronto se detuvo, completamente inmóvil. Justo cuando pensaba que ella. El vampiro dejó de hablar al oír la risa. Nahirrún se levantó del suelo sacudiéndose el polvo. «Bien hecho, Akashi-chan. Muy bien hecho. Te voy a enseñar algo que nadie más te ha enseñado». A Tsukune no le gustó la idea de que la situación se volviera tensa de inmediato. A diferencia de él, Moka sentía curiosidad por ver qué tramaba Nahirrún. «Aquí empieza la verdadera batalla, pero debo advertirte. Ataca y acaba conmigo ahora, porque después de esta transformación no tendrás ninguna posibilidad de ganar». Esperó un par de instantes para ver si Moka aprovecharía la oportunidad y atacaría, pero no lo hizo. «Has sellado tu destino, señorita», dijo Nahirrún con una sonrisa burlona. Misore permanecía junto a un árbol, observando todo con expectación. Nahirrún alzó la cabeza mirando al cielo, con los brazos extendidos en alto y las piernas cruzadas. De pronto, aparecieron murciélagos del cielo rodeándola por completo. «No, esto no puede ser, ¿de verdad es una vampira?». El corazón de Tsukune latía con fuerza. Moka, por otro lado, mantuvo su postura, lista para cualquier ataque de Nahirrún. Esperando ansiosamente a que los murciélagos se retiraran, Moka golpeó el suelo con el pie. «Imposible». Los ojos de Misore se abrieron de par en par al ver a la transformada Nahirrún. Sin siquiera preguntar, supo exactamente qué era. Mirando a su compañera inconsciente, exclamó: «Es una súcubo como Kurumu-chan». La idea le daba escalofríos. Sin moverse de su posición, Nahirrún bajó lentamente la cabeza, concentrándose en Moka. Su señal de energía aumentó considerablemente, pero a Moka le costaba calcular cuánto. A diferencia de antes, ahora llevaba botas negras, un leotardo negro con plumas blancas, medias moradas con estampado de murciélagos y alas de murciélago en la espalda y la cabeza. «Ahora entiendo cómo Kazura Nahirrún-sensei pudo controlar la mente de Jin-senpai», dijo Tsukune. Ella rió divertida. «¿Qué es tan gracioso?». Tsukune frunció el ceño mirándola fijamente. El nombre Nahirrún Kazura no era más que una farsa. «Lo usé para conseguir trabajo aquí en la academia. Cree lo que quieras, pero soy la gobernante de Makai, un reino muy lejano. Me llamo Morrigan Ansland, una guerrera de clase S y súcubo. El otro nombre era una tapadera y nada más». «La raza de las súcubos no se considera de clase San», dijo Moka apartándose un mechón de pelo plateado de la cara. «Tu conocimiento sobre clasificaciones es deficiente». «Quizás no por aquí, pero te aseguro que sí. Basta de charla. Es hora de acabar con tu rápida derrota». Morrigan no le dio tiempo a Moka y la atacó por los aires. Esquivando a la vampira, sus alas se transformaron en cuchillas que le laceraron la zona alrededor de la costilla izquierda. La sangre salpicó, manchando la ropa de Tsukune. Moka cayó hacia adelante, agarrándose la herida. A él no le importaba si ella quería que se quedara atrás. Tsukune fue tras Morrigan. «¿Te crees muy lista, Aono-kun?». Ella lo tomó por sorpresa, atrapándole el puño. Le dio la espalda justo cuando él calculó el momento de su ataque. Lo lanzó por los aires a más de 9 metros de altura y lo noqueó de un solo puñetazo, arrojando su cuerpo al suelo. Gracias a la rápida cicatrización, la herida de Moka se cerró por completo. «Tsukune», murmuró. Furiosa al ver a su amado en ese estado, corrió a su lado, pero él la agarró del cuello por detrás. «Tu amante puede esperar. Estamos en plena pelea». Tiró con tanta fuerza que Moka cayó sobre una pequeña roca. Moka permaneció abajo, esperando y escuchando los pasos de Morrigan. «Esto no puede ser en serio el límite del todopoderoso Akashi», llamó. La vampira sabía que estaba a escasos centímetros y aprovechó la oportunidad para lanzar otra de sus patadas características. Esta vez, el ala izquierda de Morrigan bloqueó el ataque. Lo que asustó a Moka no fue que su ataque fuera bloqueado, sino que no lograra inmutar a la súcubo. A partir de ese momento, no consiguió asestarle ni un solo golpe. Morrigan la dejó inconsciente, rematándola con un potente golpe en la cabeza.
Casualmente, el cuerpo de Moka cayó sobre Tsukune. Se merecen el uno al otro. ¡Qué patéticos! En ningún momento perdió de vista a Misore durante toda la prueba. Podría acabar contigo también, pero sería una pérdida de tiempo. Por ahora, dejaré en paz a tus amigos, ya que no estaba en los planes. Miró fijamente a la usuaria de hielo. Nos volveremos a ver, estoy segura. Dicho esto, Morrigan se elevó hacia el cielo nocturno. ¿Plan? ¿Qué quería decir con plan? Misore no le dio muchas vueltas. Primero fue con Kurumu, intentando reanimarla, preveía más, la batalla contra ella fue un duro golpe para mis expectativas. Eran demasiado altas, supongo que no debería esperar mucho de mi próximo objetivo. Pero ya veremos. ¿Verdad? ¿Ichigo Kurosaki? Continuará.